Hola, ¿qué tal? Les habla su profesor Gastón Carvajal y hoy continuaremos con las clases de teoría que nos van a ser conducentes a obtener su licencia de conducir. Pero más que eso, es obtener valores, actitudes, ¿cierto?, en la conducción vial, cuando nos veamos enfrentados a situaciones de diferente índole en el entorno vial. Para ello debemos conocer y conocernos a sí mismos, de cómo somos o cómo actuamos en determinados momentos o situaciones. Vamos viendo. ¿Qué esperamos de acuerdo a lo que nos indica en la primera unidad, segunda parte? Conocer, adquirir conceptos de educación vial para vehículos motorizados con el objetivo de asegurar la integridad de las personas civiles. Esto es responsabilidad de cada uno, estudiar las normas y leyes que rigen, ¿cierto?, en nuestro país para la conducción, en este caso la clase B. La tabla de los contenidos nos indica que tenemos dos grandes factores, o no factores, dos temas, que uno es factores de riesgo de los accidentes y el entorno vial. Dentro de los factores de riesgo de los accidentes existen tres o cuatro que son más importantes. A ver, pero dentro de esto tenemos que conocer un poco saber de que cerca del 90% de los accidentes de tránsito ocurren por fallas humanas. Aquí no existe lo que siempre tenemos en cuenta o nos dicen o escuchamos, de que son fallas mecánicas, ¿no? No porque el auto se le cortaron los frenos, porque la dirección no me funcionó, o el ABS no me funcionó, ¿cierto?, el sistema de freno adicional, etcétera, etcétera, etcétera. O las luces, o el señalizador, no, no me funcionó. ¿Y por qué no funcionó? Porque hubo una falla humana. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como conductor tengo la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento del vehículo, es decir, mantener el vehículo apto para una conducción segura, ¿ya? Si yo mantengo, ¿cierto?, el vehículo con sus mantenciones al día, ¿sí?, voy a minimizar los riesgos, ¿cierto?, de un accidente de tránsito. Yo sé que en un momento determinado, si yo voy a frenar, el auto me va a responder a ese efecto. Las luces, debo tener la luz encendida durante el día. Si yo enciendo luces y no se prenden es porque falla mía, no haberlo visto antes de salir al escenario, al entorno. Entonces, las fallas mecánicas prácticamente no existen. Son las fallas humanas del mecánico que debiera, o yo como conductor, debiera haberme cerciorado de que el vehículo esté en buenas condiciones. Ahora, antes de salir yo al escenario, al tránsito mismo, debo verificar que esté todo funcionando, que tenga gasolina, ¿cierto?, que las direccionales o las señalizadores estén funcionando, ¿sí?, el freno igual, neumáticos que tengan la presión adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dice que para practicar una conducción segura, responsable y reducir las probabilidades de sufrir un accidente vial, se deben eliminar en la medida los factores posibles de riesgo. Ese es uno. Ahora vamos a ver que dentro de estos factores existen las distracciones. Ya una vez que tenemos el vehículo en condiciones de salir gasolina, el agua y todas las cosas, debemos evitar las distracciones. ¿Cuáles son estas? El uso u operación del celular
en una llamada, por ejemplo, ¿cierto? No debemos usar ni estar atentos a las llamadas. También el volumen del radio, el poner un CD o cambiar el dial, etcétera. También otras distracciones dentro de ello está que el volumen muy alto también no me va a permitir que en un momento determinado yo esté atento a la audición. Cuando uno conduce tiene que tener los 5 sentidos, ¿cierto? 5 sentidos puestos en la conducción, estar atento a la conducción. Así evito yo un riesgo de accidente o lo minimizo, ¿verdad? No estar bebiendo algún líquido, porque también quito, ocupo una mano para ello, dejando solamente una sola en el volante. Lo ideal es que yo dé con las 2 manos puestas en el volante, ¿cierto? Para mantener la dirección y en un momento determinado poder maniobrar en forma más segura ante cualquier eventualidad. Cuando voy con pasajeros y me empiezan a hablar y decir, oye, mantengo una conversación que requiere atención, también es una distracción. Cuando el tema a conversar significa que tengo que estar atento a ello, esperemos a terminar el viaje y conversamos tranquilamente y inclusive nos tomamos un cafecito y seguimos la conversación. Es mucho más agradable y menos riesgoso que hacerlo en el vehículo, ¿verdad? Los niños que empiezan a jugar atrás, a tirar las cosas, también es distracción. Estoy atento a que los niños no se golpeen, o etcétera, etcétera. Ahora, ¿el alcohol y las drogas disminuyen las facultades para conducir? Claro que sí. Siempre se ha dicho, ¿cierto? Y los eslogans están a la orden del día de que si usted va a conducir y o manejar, porque son dos cosas diferentes, recuerden que ya se lo había mencionado, conducir bajo la influencia del alcohol disminuye mi facultad para la percepción, ¿cierto? Ahí hay preguntas de examen. ¿En qué influye el alcohol en la conducción? Atento, revisen su cuestionario. Drogas y también los medicamentos. Si yo sé que estoy tomando un remedio para la cabeza, el dolor de cabeza, etcétera, que me puede producir sueño, o algún jarabe para la tos que también produce un relajo, ¿verdad? Debo, lo ideal, y esto no se hace, ¿verdad? No lo hacemos, por distintas razones. Y por último, por flojera, porque estamos acostumbrados. No, si es corto el viaje y no me va a hacer. Consulta al doctor, al médico tratante, si ese medicamento me va a producir algún efecto negativo en la conducción. Debo decirle, doctor, yo debo conducir todos los días, que si yo, este remedio hace que yo pierda un poco las facultades para conducir. Y él le va a decir, mire, es mejor que se lo tome dentro de este horario, él le va a indicar. Eso con respecto al alcohol y la droga. Ahora, también influye la velocidad de los factores de riesgo. La velocidad inadecuada, ¿cierto? Dice aquí que está presente en la 1/4 parte de los accidentes con víctimas, claro. Ahora se modificó, bueno, hace un par de años ya que se modificó la velocidad máxima en la zona urbana, antes era 60. Estudios indicaron que a 60 yo golpeo a una persona y eso es prácticamente el 100%, 90 y tanto por ciento, la probabilidad que esa persona muera. ¿Bien? A 60 kilómetros. Lo bajaron a 50, hechas las pruebas, dicen que a 50 kilómetros, si yo golpeo a esa persona, existe la posibilidad, tiene mayor probabilidad de que la persona pueda sobrevivir, ¿no es cierto? Quedando a lo mejor con secuelas o consecuencias graves, pero no disminuye prácticamente la posibilidad de que la persona pueda fallecer.
atenta a las velocidades y atento a las velocidades, ¿ya? Velocidad inadecuada. En algún punto por ahí vamos a hablar sobre el cálculo de la velocidad o el cálculo de distancia que yo debo tener con respecto al vehículo que me antecede, o en carretera, o en algún minuto por ahí, en una calle, qué sé yo. Pero lo importante es que usted respete las velocidades, ¿cierto? Ahora que viene también el invierno, en periodo de invierno, de frío, usted, aunque diga 50 kilómetros por hora, usted disminuye. Si ve que hay una llovizna, si está lloviendo, si hay niebla, etcétera. Usted aplique tacto, tino, criterio y sentido común en la conducción, ¿cierto? Y va a ver cómo usted va a disminuir los riesgos de accidentes que puedan causar daños materiales, daños humanos a las personas, a peatones o a automovilistas, como también a sí mismo y a sus pasajeros. Y cansancio y sueño. Consumo de fármacos o conducir en situaciones de estrés. Si yo, y esto ocurre muy a menudamente, yo discuto con mi pareja en la casa y ya, y me mando a cambiar y me voy donde mi mamá, y voy donde mi papá, qué sé yo, y salgo a tomar ahí, tomo el vehículo. Error. Si usted está en una situación de estrés, o en esta situación de disgusto, ¿no?, de pelea con su pareja, con su mujer, lo mejor es salir, pero a caminar. Vaya a una plaza cerca, caminar. No tome el vehículo para arrancar de ahí del escenario, porque uno arranca, ¿verdad? No, no lo haga. Solo salga a caminar y piense en la situación vivida. Si usted lo hace en un vehículo o en su vehículo, lo hace conduciendo, lo más probable es que tenga un accidente. Y fíjense, y a diario lo dicen en las noticias, de que siempre la persona que ha sido atropellada por forma imprudente fue la conducción de la persona que iba, ¿ya?, con un estrés, ¿ya?, esa es una situación de estrés. Esa persona, no, lo único que quería es arrancar del lugar y salir en su vehículo lo más lejos posible, y esa persona inocente sufrió, ¿cierto?, el embate de esa situación. Es lamentable, pero sucede. Entonces, si usted está cansada o cansado, si tiene sueño, lo mejor es no conducir. Descanse, descanse, hasta que se sienta mejor y en condiciones de tomar vehículo, manejar y conducir. Recuerden, la diferencia de manejar y conducir es: yo conduzco cuando aplico las leyes y normas que rigen el tránsito, y manejo es la manipulación, ¿cierto? La operación de el habitáculo, ya sea al hacer los cambios, al pasar cambios de marchas, al señalizar, al encender luces, al presionar pedales. Ahí estoy manejando, estoy operando, estoy manipulando. Y junto con la conducción, yo voy a eliminar, ¿cierto?, algún factor de riesgo. Hágalo. El entorno bien. El tránsito somos todos nosotros. Claro, nos movemos por vías conjuntamente con los demás, y para que esa movilidad sea ordenada, sea segura y no se produzcan accidentes de tránsito, existen las reglas que se deben cumplir, las normas del tránsito, y que se apoyan en una serie de principios como el de la confianza. También debemos aquí eh, complementar con los 5 conceptos que yo les nombré anteriormente. Aplicar tacto, tino, criterio, sentido común, ¿verdad? Y vamos a agregar uno más que se ha perdido. Se ha perdido en el mundo, que es la empatía. Póngase en el lugar del otro, antes de actuar, antes de hacer algo.
Vamos a ver. Perdón. Toma un cafecito. A ver, primero dice aquí, las vías por donde circulan los vehículos conforman el entorno vial, ¿cierto? Las calles, carreteras, autopistas, caminos. Segundo, pero este entorno vial es mucho más que calles o carreteras por donde se puede circular o las que se puede o debe circular, ¿verdad? Es un espacio de convivencia social, un entorno en el que se desarrollan las personas como seres humanos. Exactamente. Haga el ejercicio. Párese en una esquina, sin vehículo, y aprecie, observe y mire todo lo que el movimiento que se produce en ese lugar. Usted debe pasar micros, colectivos, taxis, vehículos particulares, camiones, camiones de transporte, transporte de valores, ciclistas, motoristas, peatones, ¿verdad? Es un movimiento constante. Es un movimiento constante de muchos actores en ese entorno bien que se produce una convivencia, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene una responsabilidad en ese espacio. ¿Verdad? El ciclista, el motorista, el peatón, el automovilista, o yo, o usted como conductor, tenemos una gran responsabilidad, ¿cierto? Y debemos nosotros asumir esa responsabilidad como teniendo en consideración, ¿cierto?, de que para yo continuar mi viaje debo aplicar las normas que lo rigen. Es decir, si es un cruce regulado con semáforo, debo esperar que la luz verde, ¿cierto?, asome para yo iniciar recién el trayecto o iniciar un movimiento. Debo detenerme a lo menos 1 metro antes de la línea de detención. Recuerden que ahora hay otra línea entre la línea de detención y el paso peatonal. Hay un espacio, no hace mucho que esto lo normaron, en donde se deben y pueden colocar los motoristas en espera de seguir avanzando cuando le den la luz verde. Entonces, a lo menos 1 metro antes de la línea de detención, por precaución, ¿cierto? Siempre cuando llegue a una esquina, 1 metro antes de la línea de detención, más aún si ve que por el lado izquierdo suyo doblan buses, locomoción colectiva, que ellos tienen un radio más ancho para el viraje. Si yo me pongo sobre la línea, pegado a la línea, es muy probable que el bus, cuando gire, ¿cierto?, para tomar ese carril, no le dé el ancho o el radio. Y yo tenga, si, el bus no se va a mover. El bus va a esperar que yo, usted que está ahí, pegado a la línea, se ponga reversa un poco para que el otro pueda pasar. Siempre voy a tener un auto pegado atrás, recuerden, siempre voy a tener un auto muy pegado atrás, porque esa es una mala práctica. Es una mala práctica que está generalizada. Por eso usted está aquí en esta escuela, para aprender este tipo, ¿cierto?, de actitud. Usted no debe hacer. Póngase siempre 1 metro antes de la línea de detención y se va a ahorrar muchas molestias, ¿ya? Recuerden que en estos tiempos las personas han perdido hasta la empatía, ¿ya? Han perdido el respeto. Se han perdido muchos valores. Es hora que nosotros podamos recuperar esos valores. Y tómelo como una forma de vida, ¿ya? Una forma de vida. Recupere los valores. Inculque valores a los suyos. En la conducción, sobre todo en la conducción, usted debe estar atenta y aplicar todo este tipo, ¿cierto?, de actitud, de valor, de conceptos. ¿Ya? Seguimos.
Como conductores aportamos a este entorno vial siguiendo las siguientes conductas. Veamos. Se debe practicar la conducción defensiva y preventiva para garantizar su seguridad. Tiene que mantener en todo momento una actitud segura, responsable y tranquila. La solidaridad, que es otro principio, ¿verdad? Es la mejor virtud que se puede practicar cuando conduce. Precaución es la clave. Se debe practicar conducción defensiva y preventiva. La conducción defensiva y preventiva son dos grandes temas que me gustaría abordar someramente, pero a ver, a veces requiere un poco más de tiempo porque tenemos que tratar de entender. Pero al tratar de entender, yo debo estar seguro, ¿cierto?, de cómo me comporto. Yo debo conocerme a mí mismo o a mí misma, de cómo soy yo o cómo yo actúo o cómo yo me manejo en una cierta situación. Puedo ser muy explosivo, ¿cierto? O puedo ser muy calmo. Vean, la conducción defensiva requiere a lo menos de 10 pasos, ¿cierto?, para aplicarla. Y yo le voy a ir contando. Primero, tiene que observar usted, y esto también viene un poco de preventivo, ojo. Tiene que observar lo que ocurre a su alrededor, ¿ya? La clave para anticiparse a un peligro, ¿cierto? Uno tiene que advertir los peligros que pueden ocurrir. Para ello yo debo observar todo el entorno, no solo el centro de la calzada. Cuando uno se inicia en la conducción siempre está pendiente de ir al frente, pero no, la conducción tiene que ser panorámica, ¿ya? Hay que utilizar los espejos y reducir los ángulos muertos, que es otro punto y otro tema también, ¿verdad? Los puntos muertos. Revisen videos, revisen en YouTube, hay mucho material, y muy buen material. Ahora, observar, dijimos, ¿cierto? Estar atento y anticiparse a los hechos. Si voy llegando a una esquina y veo que por este lado derecho viene un ciclista, viene muy allá, el momento que yo voy llegando, debo pensar de que ese ciclista, de acuerdo a la norma, yo confío, aplico un principio, de que esa persona se va a bajar, porque no es ciclovía, es un paso peatonal, pero él viene por ahí, debiera bajarse. Yo debo pensar de que él se va a bajar de su bicicleta y va a cruzar caminando por el cruce peatonal. Pero no, el ciclista le falta todo esto que usted está aprendiendo, este tipo de conducta. Y el hombre va a seguir, o la mujer va a seguir en su bicicleta montada y va a cruzar, pensando, creyendo malamente que él tiene el derecho porque está pasando por un paso peatonal. Nos falta educación, ¿verdad? No es así. Yo debo pensar de que esa persona no lo va a hacer. Debo advertir ese peligro y me detengo, ¿verdad? No así el hombre se baje o la persona se baje, camine o pase en bicicleta. Advertí un peligro, ¿cierto? Eliminé un factor de riesgo. No lo atropellé porque lo advertí. ¿Se entiende, verdad? Bien. Ahora, debo reducir la velocidad. Estoy llegando a esa esquina. Yo debo reducir la velocidad. Sé que voy llegando a un cruce, a una bifurcación, voy llegando a ingreso a una rotonda, ¿cierto?, a una esquina, a un, no sé, a un colegio. Estoy cercano a un colegio, debo reducir la velocidad. Voy llegando a una plaza, debo reducir velocidad. ¿Ya? Eso es conducción defensiva y preventiva también, ¿no? Porque sé o puedo pensar de que en algún minuto puede cruzar un niño corriendo, porque va detrás de su pelota que se le arrancó. Bien. Reduzco velocidad para poder, ¿cierto?, maniobrar y reaccionar ante ese tipo de imprevistos, ¿ya? Ahora, desconfiar.
lo que le decía del ciclista, no dar nada por hecho. Pensar que el otro conductor o peatón puede cometer una falta. ¿Mm? Lamentablemente es así. Si todos pudiésemos cumplir a cabalidad con las normas que rigen los movimientos, la conducta en este tipo de escenario, ¿cierto? Mucho mejor seríamos. Menos accidentes habría. Pero no podemos dar nada por hecho. Usted siempre tiene que desconfiar un poco del otro. A lo mejor usted conduce bien, maneja bien, pero yo debo pensar que el otro no lo hace. Y para evitar de que esa persona que desconoce muchas cosas me perjudique en mi conducción, debo anticiparme al hecho. Ahora, mantener una distancia de seguridad, ¿no? Tanto con el vehículo que va adelante como en el que va atrás. Ojo. Dicen que el que choca por atrás tiene la responsabilidad, pero ojo, ¿qué pasa si en una carretera voy y yo acciono el freno por error? ¿Verdad? Voy a una velocidad considerable, el vehículo atrás también, voy a la autopista. Y se ve mucho en las mañanas, sobre todo cuando uno transita por las autopista de Vespucio, por ejemplo, autopista central, Vespucio Sur, etc. Si yo aplico freno en forma rápida, intempestiva, así, el vehículo de atrás no va a tener, ¿cierto?, el espacio suficiente o tampoco va a tener la reacción que se necesita en ese minuto. Debo pensar que el de atrás tampoco va atento a la condición. Ese tema en otra clase vamos a hablar sobre la distancia ¿cierto?, de frenado, distancia de reacción, la distancia de frenado total. Pero usted debe mantener una distancia adecuada. ¿Y cómo mantengo una distancia adecuada? Por ejemplo, con respecto al vehículo que va adelante mío, yo tengo que ver los neumáticos del vehículo que está detenido o en movimiento en ciudad, ¿ya? En ciudad, y los veo, voy a una distancia razonable y prudente. ¿Ok? Debe conocer su auto, ¿cierto? Importante saber de qué seguridad pasiva y activa está provisto. Tema, o sea, actividad, seguridad pasiva y activa. Aquí entran los cinturones de seguridad, el airbag, el apoya cabezas, ¿verdad?, el freno de mano, el mismo habitáculo del vehículo. Tarea, revisar lo que es seguridad activa y pasiva. Vean los conceptos, a qué se refiere, aplíquelo en su vehículo. Debe a lo mejor tener vehículo ya sea suyo o de su casa, de su hogar, de su papá, de su... Revise cuáles son las seguridades que tiene. Si tiene airbag o no tiene airbag, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y también verificar su vehículo. Si el vehículo me va a dar en un minuto determinado la velocidad que yo necesito cuando le imprimo, en el momento de a lo mejor de avanzar o de adelantar o sobrepasar, que son dos cosas distintas. Sobrepasar y adelantar no es lo mismo. Básicamente es rebasar un vehículo, pero la diferencia está en la línea eje central de la calzada. Si yo traspaso el eje para rebasar un vehículo, vuelvo, le adelanté al vehículo. Si yo rebaso un vehículo sin traspasar el eje de la calzada, y esto se da cuando las calles son más anchas, paso por el costado, por el lado de él, sin cruzar, repito, el eje central de la calzada y vuelvo, ahí yo lo sobrepasé. Pregunta de examen. Adelantar, sobrepasar, no es lo mismo. La diferencia, el eje central de la calzada. Cuando yo lo cruzo el eje y vuelvo, adelanto. Cuando yo rebaso el vehículo, no lo estoy adelantando, lo estoy sobrepasando, porque no crucé el eje. Espero que le haya quedado claro. Si tienen duda o consulta, ya saben, comuníquense con nuestra escuela. Estamos para ayudarles.
a ser mejor conductor y también mejor persona. Ahora, dentro también de la defensiva y preventiva está la idea de aprender técnicas de conducción. No, en las escuelas en general no se da a conocer esto, ¿ya? Por ejemplo, cómo hacerlo cuando el auto entra en un aquaplaning, ¿verdad? O la frenada de emergencia, con o sin obstáculos, etc. Lo ideal sería que todas las escuelas tuvieran este tipo de prácticas, ¿ya? De técnicas de conducción. No se dan porque las escuelas están insertas en un medio, en los escenarios. Lo ideal es que hubiera un lugar donde poder practicar esto, así como un autódromo, etc. Vamos viendo más adelante qué podemos hacer respecto de ello. Pero lo ideal sería frenadas de emergencia, por ejemplo, ¿verdad? Bien. Y mantener ambas manos al volante. ¿Mm? No beber alcohol antes de conducir, medicamentos, etcétera, lo que vimos delante. ¿Eh? Evitar las distracciones, consumo de alimentos, lo que le decía delante, y respetar y conocer las normas de circulación, ¿cierto? Las señaléticas que son dos grandes tipos, se dividen en dos grandes tipos, señaléticas verticales y horizontales. Las verticales, ¿verdad? Están ahí, son de color amarilla, unas de color rojo, ¿verdad? Hay algunas que son de color anaranjada. Estudie eso, los tipos de señalética, ya sea de información, reglamentaria, de advertencia, ¿verdad? Etcétera. Estudie la señalética que en las preguntas de las municipalidades para rendir su examen conducente a obtener su licencia, van preguntas de cómo conocer las señaléticas, de acuerdo a sus colores, su forma también. ¿Bien? Y las señales horizontales son las que están dibujadas en el piso, ¿no? Cuando uno va llegando a la esquina, y muchas veces uno no se fija, dice lento, ¿no? O hay un signo se da el paso pintado, o un discopare pintado. Puede estar, a ver, también una señalética vertical junto con la, ¿cierto? La que está impresa, puesta, pintada en el suelo, que es la horizontal. ¿Cómo? Puede que haya una sola de ellas, pero tiene que estar atenta a la conducción, verifique bien. Y lo otro, que no, y me he fijado yo que la mayoría, por no decir todos los conductores, me incluyo a veces, que tengo dudas, ¿verdad? En que desconocemos el derecho preferente de paso. El derecho preferente de paso en un cruce no regulado. ¿Qué significa? Cuando no hay una regulación como semáforo o carabinero. Entonces, la mayoría de los accidentes, y sobre todo se dio mucho ahora que cuando no hay semáforo porque fueron vandalizados o están eh, sin uso, están en mal estado, no sabemos quién pasa primero en una esquina, en un cruce, ¿verdad? Muchos, y aquí también pueden haber diferencias de criterio. En dos avenidas que se cruzan, la avenida principal dicen que tiene la preferencia de paso. Y no es así. El principio del derecho preferente de paso rige y comienza por el que está a mi derecha tiene la preferencia, ya sea para avanzar o para virar o girar. Siempre el que viene por mi derecha tiene la preferencia de paso. Atento. Analícenlos, véanlos, pónganse una esquina, vean una esquina antes de conducir y vean cuánta persona comete error. ¿Por qué? Por desconocimiento. ¿No? Se dio mucho, y muchos accidentes se dieron sobre todo cuando hubo este problema social, donde no habían semáforos
hubieron demasiados accidentes. Demasiados accidentes. Tuve la oportunidad con alumnos de ver accidentes y analizar la situación y ver quién tenía el derecho, quién fue el que cometió el error. Siendo peatones. Con mi alumno fuimos peatones y estuvimos en la esquina mirando y analizamos el entorno. De ahí pudimos entender, se pudieron entender por qué se produce el accidente y la falta de conocimiento. Bien. No olvide, por favor, estos puntos que es seguridad, velocidad, clima, distancia, normas y vehículos para su conducción. La seguridad, utilice siempre el cinturón de seguridad, asegúrese que quienes la acompañen también lo usen, tanto mi acompañante como copiloto, como los pasajeros, ¿verdad? Y la velocidad, mantenga una velocidad segura que le permita reaccionar a tiempo, ¿ya? No se exceda de velocidad. Ahora, un punto. Si yo sé que tengo que ir a un lugar, tengo hora al dental, o tengo hora al médico, etcétera, tengo un trámite que hacer, voy a ir en vehículo, tome con harto tiempo de antelación, ¿cierto?, su partida. Es decir, si yo sé que me demoro 1 hora en llegar allá, voy a tomar 1 hora y media. Miren, no importa que llegue media hora antes a su cita. Eso le da tiempo para analizar, verificar, estudiar y por último, contestar los WhatsApp que no contesté en el trayecto, ¿verdad? O mandar, o chequear alguna otra cosa en el último minuto, pero llegué con tiempo. Y es más, hasta a lo mejor la atienden antes, ¿verdad? Siempre tiene usted hay una retribución en eso. Sin querer le llega a usted una retribución a esa forma de ser, esa forma de actuar y de pensar. Si yo llego con tiempo y me sobra tiempo, hasta un cafecito me puedo tomar si es que llegué a una oficina, ¿verdad? Me van a atender antes, voy a salir. Piénselo, piénselo. A mí me ha ocurrido. Toda la vida ha sido así. He llegado hasta 1 hora antes. Y eso me ha permitido a mí revisar, chequear, estudiar. No es tiempo perdido, no es tiempo perdido. Y me voy a una velocidad que corresponde, cumpliendo con las normas del tránsito. ¿Sí? Ahora, el clima. Adapte su conducción a las condiciones climáticas. Lo que le explicaba al principio. Si está lloviendo, con mayor razón me voy antes, ¿cierto? Y porque mi conducción va a ser más lenta. ¿Mm? Va a ser más lenta porque tengo que tener mayor precaución en la conducción. En las calles mojadas me puede resbalar o roncear. O no yo, otro vehículo puede que vaya atrasado, vaya justo a la hora y esté lloviendo. Ese hombre no va a sobreestimar o subestimar su capacidad. Pero si no, yo puedo controlar el vehículo. No es así. En algún minuto el vehículo no le va a responder porque sobreestimó su capacidad. ¿Ya? La distancia, mantenga la distancia suficiente y prudente con los demás. Lo que explicaba adelante, ¿cierto? Mantenga una distancia de a lo menos un vehículo y medio, calcule más o menos 3 a 4 metros. El reglamento, la ley dice 3 a 4 metros. En la práctica es que yo debo ver los neumáticos del vehículo que me antecede. ¿Ya? Y las normas, por supuesto, debo conocerlas para poder respetarlas. Si yo las desconozco, no sé qué significa eso, ¿cómo voy a respetarlas, verdad? Aprenda su significado para que la pueda responder. Y mantenga su vehículo en perfecto estado, lo que yo le decía, neumáticos, ¿verdad? Benzina, que me alcance la gasolina. No olvide concentración, salud, actitud y prevención. Concéntrese solo en la conducción. Sí, no vaya pendiente de lo que le decía, no vaya pendiente de lo que está haciendo el otro, sí, no. Usted vaya concentrado, ¿cierto? Porque tiene que aplicar una conducción preventiva y defensiva.
Usted tiene que ir pendiente de lo que pueda suceder para adelantarse. Y su salud también tiene que estar en las mejores condiciones físicas y mentales para él. Libre de estrés, aunque todos estamos estresados un poco, qué sé yo, pero uno puede controlar. La salud igual. Si yo estoy tomando remedio, ya saben, yo sé que ese remedio me va a producir sueño, no lo tomo, lo tomaré a la vuelta, quizás, ¿verdad? Si es muy urgente. Ahora, la actitud, sea considerado amable con los demás usuarios de la vía, ¿verdad? Y uno tiene que ser amable con todo el mundo, con todo el mundo. Ojo, el derecho preferente de paso que le decía yo anteriormente. Aquí podemos tener esa actitud. Si yo sé que yo tengo la preferencia al cruzar y veo que hay otros vehículos, y yo por la actitud de ellos, yo miro a la persona al que va conduciendo, me doy cuenta, si uno se puede dar cuenta cuando la persona desconoce, titubea. Amablemente usted, dele el paso, siempre que ellos no traiga consigo un riesgo, que puede venir un vehículo por el costado suyo, o el vehículo atrás de usted analice la situación. Pero si no hay peligro, cédale el paso, que avance. La persona, mire, lo más probable es que no le diga nada, porque va a pensar de que él tenía la preferencia. Pero hay otros sí, que son agradecidos, y con un gesto le van a agradecer su actitud. Y usted se evitó un riesgo, evitó un accidente por desconocimiento de la otra persona. No sea amable, no cuesta nada. Y una manera de prevenir todo eso es que yo siempre tengo que ver y ser visto. Cuando yo voy a hacer un viraje izquierda-derecha, voy a continuar, debo cerciorarme que me estén viendo lo que yo voy a hacer. Por eso es muy importante señalizar cada movimiento que yo vaya a hacer, por muy ínfimo o pequeño que sea. Y eso también se lo toman en cuenta y tiene un valor en en el examen práctico en las municipalidades. Si usted no señaliza, lo hace mal, es una falta leve y puede ser grave dependiendo de las consecuencias que puede acarrear eso. ¿Ya? Señalice siempre. Señalice siempre. Y cuando vaya a señalizar, hágalo a lo menos media cuadra antes de donde usted va a hacer el cambio de carril o donde usted vaya a hacer el viraje. ¿Ya? Me parece muy bien. Yo le agradezco su asistencia, le agradezco que me hayan escuchado y los insto a que sean mejores conductores. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, por favor, no duden, ¿cierto?, en escribirnos o contactarnos al buenconductor.cl, ¿no?, y hacernos presente todas sus inquietudes, todas. Aquí no hay pregunta tonta, ¿verdad? Todas las preguntas tienen una base, ¿cierto? Tienen una inquietud. Y mientras saco yo esa duda de mí, mejor va a ser mi actuación en la conducción y en la vida en general. Así que muchísimas gracias. Muy amable por atenderme.